Tengan todos muy buenos días. El día de hoy nos ha tocado hablar sobre nuestro proyecto con el título de Sistema de Gestión de Pasantías Estudiantiles, utilizando la herramienta de Pentaho. Nuestro grupo está conformado por Fátima Martínez, Jesús Pérez, Gabriela Quintanilla, Tania Martínez y Elmer Ceseña. Vamos a desarrollar en esta parte la fase 2 y nuestro grupo de trabajo es el número 8. Como una breve introducción, la presente de la fase 2 del Sistema de Gestión de Pasantías Estudiantiles tiene como propósito consolidar el trabajo iniciado en la etapa anterior, que fue la fase 1, enfocándonos en el diseño del caso de estudio que permite evaluar la aplicabilidad real de las herramientas tecnológicas propuestas. Bueno, básicamente pues en esta fase nosotros buscamos desarrollar y demostrar cómo el sistema pues es capaz de desarrollar o resolver los problemas detectados en este caso en la gestión que nosotros estamos utilizando, que es las pasantías. Esto pues mediante implementación de procesos, administración y un control y un seguimiento que se le da a esta fase. Durante esta etapa pues se va a desarrollar el caso de estudio de adopción de la herramienta tecnológica, en el cual se detalla la formulación del problema, la descripción de la solución y los procedimientos realizados dentro del sistema para poder procesar información de entrada y generar resultados significativos. Bueno, pues eso también incluye lo que son las pruebas de datos, las pruebas que tenemos, por ejemplo, pues la presentación de información, el ingreso de salida de los análisis correspondientes y de la eficiencia que tiene este sistema para generar nuevos datos y utilizarlos como prueba. Como objetivos, en objetivo general tenemos el desarrollar y presentar el caso de estudio de la adopción del sistema de gestión de pasantías estudiantiles, evidenciando su funcionalidad y capacidad para solucionar los problemas que se identifican en la administración manual de las prácticas profesionales dentro de la Universidad de El Salvador. Y es que pues el objetivo es demostrar cómo la universidad puede mejorar cada vez más la gestión de las pasantías dentro de la universidad. Y es que la idea es demostrar que este sistema de verdad puede ayudar a que la información sea más rápida, los procesos y los problemas se puedan resolver de una manera más eficiente. Y como objetivo específico es formular el caso de estudio que describa el problema actual de la gestión de pasantías y la propuesta de soluciones tecnológicas planteadas. Bueno, lo primero es explicar el problema actual, ¿verdad? Cómo se manejan las pasantías hoy en día, qué dificultades hay y por qué es un proceso tan lento y desordenado. Entonces lo que queremos ahorita es buscar una solución para que este proceso sea más rápido, más eficiente y que funcione de una mejor manera. Como objetivo específico 2 tenemos el diseñar y documentar la aplicación desarrollada, detallando sus principales características, módulos y funcionalidades. Básicamente el objetivo pues es demostrar cómo está constituida la aplicación, ¿verdad? Sus módulos, las funciones que tienen, las pantallas, cómo se usan. La intención es que cualquiera entienda el hecho de cómo se puede organizar un sistema y qué es lo que ofrece. Para comenzar, es importante entender cuál era la situación inicial en el entorno académico. La gestión de información sobre pasantías suele ser mucho más complicada de lo que parece. Aunque cada área hace su trabajo, los datos terminan distribuidos en diferentes archivos. Por un lado los estudiantes, por otro lado las pasantías, por otro lado las empresas y tutores. Esto generaba un panorama fragmentado, donde no había estar realmente conectado. El problema principal que identificamos fue justamente la descentralización. Por ejemplo,
El archivo de pasantía solo incluía los ID de estudiantes, de tutor y de la empresa, pero no mostraba ningún detalle adicional. Los datos del estudiante estaban completos, sí, pero en otro archivo totalmente independiente, sin una forma automática de vincularlos con su pasantía. Lo mismo ocurría con la información de empresas y tutores. Estaban aisladas y sin relación entre sí. Y esa desconexión afectaba directamente las tareas clave del ámbito académico administrativo, como generar reportes de desempeño de pasantes, identificar qué tutores tenían mayor carga, analizar cuáles empresas ofrecían más oportunidades o simplemente dar el seguimiento adecuado al proceso de pasantía. Frente a ese escenario, vimos la necesidad de adoptar una herramienta que nos permitiera identificar y relacionar toda la información de forma automática. La solución fue construir una transformación ETL usando Pentaho Data Integration. Con ella logramos leer cada uno de los archivos, relacionarlos mediante claves primarias, foráneas y finalmente generar un archivo de consolidado, listo para un análisis o para incorporarse a una base de datos más robusta. En resumen, pasamos de una gestión dispersa y manual a un proceso estructurado, automatizado y confiable, y que facilita enormemente el trabajo académico y administrativo. A continuación, yo, Jesús Giovanni, le explicaré un poco sobre datos generales de Pentaho, sobre su instalación y en qué consiste Pentaho. Pentaho es una plataforma de inteligencia empresarial y análisis de datos que sirve para extraer, transformar y cargar, con sus siglas en inglés ETL, datos de diversas fuentes, analizar información compleja, crear informes y cuadros de mando, tomar decisiones estratégicas. Funciona como una suite de software de código abierto que ayuda a las organizaciones a aprovechar el valor de todos sus datos, incluyendo los Big Data. Para su instalación tenemos que contar con archivos que son de vital importancia para que funcione Pentaho. El primero sería descargar Data Integration o PDI en su versión Community, y el otro archivo con el que tenemos que contar sería con Java Development Kit, JDK, y Java Runtime Environment o JRE. Este archivo tenemos que descargarlo e instalarlo. Bien, nosotros para este caso contamos con el archivo comprimido de PDI y contamos también con el enlace para descargar lo de Java. Aquí tendríamos que elegir según nuestro sistema, que sería en este caso. Después, eso lo tenemos que instalar. Al tener los archivos tenemos que instalarlo. Por ejemplo, tendríamos que instalarlo, pero en mi caso ya lo tengo instalado, así que solo les explicaré los pasos. Y aquí tenemos la carpeta comprimida. En este caso tenemos que contar con WinRAR porque, de preferencia, para evitar problemas a la hora de descomprimirla. Bien, luego de instalar JDK25, lo de Java, tenemos que configurar las variables del sistema o las variables de entorno. Nos iríamos a este equipo, propiedades, configuración avanzada del sistema y variables de entorno. En este caso, primero tenemos que agregar la variable llamada Java Home y examinar en el directorio donde está nuestro archivo ejecutable de Java. En este caso sería este equipo, disco local, archivos de programa, y buscar la carpeta que diga Java y JDK. Le daríamos a aceptar y con eso ya tendríamos la variable. Aquí está ya. En este caso ya contaba con ella, pero les estoy explicando los pasos. Después tenemos que editar la variable path. Aquí abajo, editar. Y aquí tendríamos que agregar lo mismo que en la anterior. Por ejemplo, en disco local C, programa,
files Java, pero en este caso sería la otra carpeta que vimos abajo, que sería JRE.1.8, y agregarle el, el plecabin, y le daríamos a aceptar, aunque en este caso ya cuento con esa variable. Teniendo estas dos variables, le damos a aceptar y nos vamos ahora a ejecutar el archivo que se encuentra en la carpeta que descomprimimos. En este caso sería esta carpeta, ya la tengo descomprimida, data integración, y buscamos el archivo spoon.bat, que también, dependiendo del sistema, lo podemos encontrar como archivos por lotes. Se pueden guiar por cuánto pesa. Damos doble clic, ejecutar, esperamos un momento, se nos abriría esto y se nos empezaría a cargar en memoria. Y ya tendríamos instalado Pentaho. Luego de esto seguirían los pasos ya para la resolución de nuestro problema en específico, utilizando las herramientas que nos brinda este programa o esta plataforma de programas. Para comenzar nuestro proceso, abrimos la herramienta Pentaho Data Integration, también conocida como Spoon. Una vez dentro, nos encontramos con un espacio de trabajo en blanco, que es donde construiremos nuestra transformación ETL. Lo primero que hicimos es crear una nueva transformación, y para eso nos vamos a New. Luego seleccionamos la opción Transformation y esto nos genera un lienzo completamente vacío donde iremos arrastrando los pasos necesarios para nuestro flujo de datos. Ahora, lo que tenemos que hacer, lo más recomendable es guardar nuestro archivo. Guardar nuestro archivo primero y le damos en la opción Save As. Y esto nos despliega una serie de carpetas donde ustedes pueden guardar sus archivos. Le ponemos nombre al archivo, en nuestro caso le pondremos pasantías estudiantiles, y luego nosotros guardamos. Ok, ahora después de haber guardado, aquí inicia nuestro proceso más importante, y eso es cuando nosotros vamos a cargar nuestros archivos CSV. Nosotros tenemos a empresa, estudiantes, pasantías, tutor académico. Estos son archivos CSV. Estos son nuestras bases de datos y son CSV porque es más fácil leerlo para Pentaho. Luego nos vamos a Input y arrastramos para las 4 tablas CSV File Input. Cabe resaltar que CSV es un archivo más, por así decirlo, más fácil para que Pentaho lo logre leer. Entonces nosotros elegimos CSV, pero si ustedes desean usar Excel también lo pueden ocupar y no hay ningún problema. Luego le damos doble clic en CSV File y utilizaremos primero pasantías, ya que es nuestra base principal. Cabe resaltar que necesitamos ponerle exactamente el nombre que nosotros le hemos puesto en nuestros documentos. O sea que si yo pongo pasantía sin la S, eso me generaría un error. Entonces nosotros tenemos que ponerle pasantías.csv, agregándole el origen del archivo. Luego nos vamos a Browse y en Browse a nosotros se nos despliega los archivos y documentos locales, donde nosotros podemos buscar nuestros archivos, pero nosotros vamos a pegar de un solo a la ubicación donde están nuestros 4 archivos y la pegamos en esa parte y se nos en esta pestaña y seleccionamos pasantías. Le damos a abrir y vamos a lo que es obtener nuestros campos.
seleccionamos esa parte, le damos OK. Y ahora podemos ver que se nos despliegan las columnas que existen en esa tabla, o sea, nuestra base de datos. Ahora podemos ver un preview de nuestra tabla. Luego le damos OK. Luego, como podemos ver, se nos abre una pestaña donde están nuestras columnas y están símbolos extraños como de tildes al parecer, entonces no se nos genera visualmente como una tilde. Entonces al final de ese proceso nosotros limpiaremos ese archivo para que eso no ocurra, porque así lo podemos limpiar desde Pentaho. Ahora le damos OK y haremos el mismo proceso para los siguientes archivos, CSV. Muy bien, ahora que ya tenemos nuestros 4 bases de datos aquí, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Como nuestra tabla principal es pasantías, nosotros utilizaremos pasantías como nuestra base principal. Entonces, ya que contiene, digamos, los IDs de estudiantes, empresa y tutor, y eso les permite relacionarse. Entonces, estos nos servirán como llaves para unir toda la información. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Digamos, para limpiar y ordenar los campos, nosotros lo que haremos es, muy bien, para ordenar los campos, nosotros nos iremos a Transform y arrastraremos Select Values al lienzo. Luego, en el lienzo, pues podemos ir ordenando nuestras tablas. Select Values nosotros lo usamos para seleccionar solo las columnas correctas, ordenarlas, asegurarnos de que los nombres estén bien configurados, y eso le dará una estructura a nuestra tabla, base, antes de unirla con las demás. Bueno, ahora vamos a configurar Select Values. Le damos doble clic y podemos ver los 3 campos que se nos abren, que es Metadata, Remove y Select and Alter. Bueno, ahora lo primero esencial que tenemos que saber es que en Remove no vamos a poner nada. Ahora, lo que vamos a hacer es ver que en estudiantes, empresa y tutor académico, nosotros utilizaremos una, por así decirlo, una parte donde utilizaremos el paso String Lookup, y ese String Lookup lo utilizaremos 3 veces. Esto será importante para unir los datos de los estudiantes, empresas y tutores a las pasantías, y serán 3, o sea que 3 veces nosotros utilizaremos String Lookup al lienzo, y esos 3 lookups serán para estudiante, empresa y tutor académico. Y seguimos ordenando y vamos a poner una entre medio de Select Values y estudiantes. Lo unimos directamente a String Lookup para poder configurarla desde el principio. Importante resaltar que le pondremos como nombre de lookup estudiante, y luego de ponerle el nombre en los campos le pondremos ID estudiante, ambos en field y lookup field,
debe de ser ID estudiante. Y seleccionamos la última opción, que es Use Sorted List. Y luego le damos OK. Y ahora nosotros conectamos pasantías con Select Values. Aquí podemos ver que nos está generando lo que es conectando pasantías con Select Values con el lookup del estudiante. Y ahorita nos está generando ese error porque aquí en metadata necesitamos poner los campos que nosotros deseamos seleccionar. Los más importantes, como les había dicho, ID estudiante, y ponerlo en el tipo de string, ID de empresa, y de la misma manera el ID de tutor también. En remove no pondríamos nada y le damos OK. Ahora conectamos Select Values con lookup estudiante y guardamos los cambios y vemos que nos sigue generando un error. Y ese error lo seleccionamos o lo seleccionamos poniendo en el finding ID pasantía. OK. Ahora nosotros luego de haberla eliminado de nuevo y vuelto a poner la flecha o relacionarla, seguimos lo que es configurando los lookups de empresa y de tutor académico. Al final nosotros unimos lo que es el lookup del estudiante con el lookup de la empresa y con el lookup del tutor. Ese paso es muy importante para poder conectar toda nuestra información. Ahora pasamos, digamos, en ese proceso se nos generó varios errores como unable to find field, o sea, nos faltaban columnas conectadas, problemas en coding, que les había dicho sobre que nuestros archivos son UTF-8, pero al final nosotros lo transformaremos a ISO 8859-1 para que esos caracteres latinos se puedan leer perfectamente. Y también tuvimos problemas de llave resueltos corrigiendo los campos en case to lock up, y cada vez que corregimos algo lo volvemos a guardar. Así que eso es lo que hemos hecho hasta el momento. Muy bien, ahora luego el siguiente paso es buscar el campo de output y seleccionamos text file output. Le damos lo que es doble clic para configurar. Luego de ahí vamos a Browse y elegimos la carpeta donde queremos guardar ese archivo. En mi caso lo guardaría en Intel y le pondremos nombre
le pondremos ETL pasantías estudiantiles. Y nosotros lo guardaremos. Vemos que ahí está la ubicación, donde está el archivo. Y en extensión nosotros le pondremos CSV, porque queremos que nuestro archivo se genere como CSV. Luego de ahí nos vamos a contenido, y aquí es la parte importante que les estaba diciendo sobre los caracteres latinos. Ahora, para poder limpiar y depurar esa parte, nosotros hacemos lo siguiente. Nosotros nos vamos a la parte de encoding, y como ven, nuestro archivo está en UTF-8, y para poder cambiarlo y que se nos limpie perfectamente, nosotros seleccionamos la opción ISO 8859-1. Le damos OK. Ahora lo único que nos queda es unir lookup con el text file output. Revisamos todo, guardamos cambios, le damos OK y conectamos todo. Ahora guardamos cambios y vamos a correr nuestra transformación. Corremos y como ven se nos generaron o se nos detectaron errores, sobre todo en el lookup empresa. Y tenemos que arreglarlo. Luego de haber visto el problema, el text ¿cómo se llama? Del ID, porque en nuestras columnas se nos tiraba que no estaban relacionadas. Entonces es muy importante lo que es llenar los campos de specify the fields to retrieve. Y aquí, como ven, se nos genera lo que es en el lookup estudiante, las columnas que contienen la información de la base de datos desde el archivo estudiante CSV. Y importante igual tener seleccionado Use Sorted List, y hacemos lo mismo con todas los demás lookup de empresa, de tutor, y le damos lo que es OK. Pero antes de eso nos miramos que está lo que son las columnas de las tablas de la base de datos. Luego de eso le damos OK, y igualmente terminamos de configurar el text file output. Ahora pasamos a ejecutar nuestra transformación, y sobre todo, antes de todo, se tienen que guardar los cambios para que nuestra transformación funcione. Ahora, como ustedes pueden ver, dice the transformation has finished. Entonces nuestra transformación ha terminado. Ahora, esto sería todo, pero nosotros debemos también revisar el ETL pasantías estudiantiles, que es donde se nos generará el archivo CSV con el análisis
o la unión de nuestra transformación. Y para eso nos vamos al sitio donde guardamos nuestra transformación y le damos doble clic y se nos abre el archivo CSV y como podemos ver o como pueden apreciar, no nos aparece símbolos extraños en las tildes, entonces quiere decir que se pudo limpiar perfectamente lo que es nuestro archivo. Y prácticamente eso sería todo de mi parte. Hoy quiero explicarles cómo el uso de Pentaho Data Integration nos permite transformar un conjunto de datos dispersos en una base sólida y confiable para analizar las pasantías universitarias. En un principio teníamos la información repartida en 4 archivos: CSV, estudiantes, empresas, tutores y pasantías. Trabajar con ellos por separado implicaba hacer cruces manuales, lo cual consumía tiempo y además aumentaba la posibilidad de cometer errores. Gracias a las transformaciones de ETL, pudimos unificar toda esa información en un solo proceso automatizado. Uno de los retos principales era que estos archivos no estaban relacionados entre sí. Para resolverlo, utilizamos los procesos de Stream Lookup, que nos permitieron buscar y complementar cada registro de pasantía con los datos correspondientes del estudiante, del tutor académico y de la empresa. De esta manera logramos construir relaciones claras basadas en llaves primarias y foráneas, como si hubiéramos armado un rompecabezas que finalmente encaja perfecto. También fue fundamental la limpieza y estandarización de los datos. Muchas veces los errores en un proceso de ETL parecen por diferencias de formatos, especialmente en fechas o identificadores. Con herramientas como Select Values, aseguramos que todos los tipos de datos fueran correctos y consistentes, evitando fallos y garantizando un resultado confiable. Un punto importante es que este flujo ETL quedó diseñado para ser reproducible y escalable. Es decir, si mañana recibimos nuevos datos, basta con ejecutar nuevamente la transformación sin necesidad de reconstruir todo desde cero. Esto nos permite actualizar la información periódicamente y adaptarla a futuras necesidades sin mayores complicaciones. Finalmente, el producto de todo este proceso, el archivo ETL pasantías.csv, se convierte en una herramienta muy valiosa. Con él podemos generar informes, estadísticas, clasificaciones y todo tipo de análisis, tanto como académicos y administrativos. En resumen, la automatización del ETL no solo mejora la calidad de los datos, sino también incrementa la eficiencia institucional. Recomendaciones. Como número 1, tenemos implementar validaciones adicionales en los archivos de entrada. Aunque el proceso funcione correctamente, es recomendable incluir pasos como filter rows o validator para manejar registros incompletos, duplicados o inconsistentes antes de iniciar los locus. Como número 2, tenemos migrar el archivo de salida a una base de datos relacional para consolidar completamente la gestión de pasantía. Esto se sugiere cargar el resultado de ETL directamente en MySQL o SQL Server. Esto facilita consultas avanzadas y crearía un sistema más profesional. Número 3, tenemos documentar la transformación mediante anotaciones en Spawn. Al agregar notas dentro del diseño del flujo, futuros usuarios podrán entender mejor cada paso sin depender del informe escrito. Como número 4, tenemos optimizar la ejecución mediante el job. Configurar un job permite ejecutar la transformación automáticamente, ya sea de forma programada, manual o incluso desde un servidor. Esto es especialmente útil si los datos se actualizan con frecuencia. Como número 5, tenemos separar archivos de entrada a una carpeta dedicada. Esto es para evitar errores relacionados con sincronización de OneDrive. Se recomienda usar una carpeta local fija. Y por último, tenemos realizar pruebas de información real del sistema académico. Los datos ficticios funcionaron para validar la transformación, pero al trabajar con los datos reales se obtendrán mejores beneficios y se identificarán nuevos requerimientos del flujo. Esto sería todo por nuestra parte. Gracias.